Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta nueva propuesta de Aportes de la Historia. Los invitamos a compartir este nuevo ciclo de entrevistas que hemos denominado Diálogos Antárticos. Es un proyecto que se realiza de manera conjunta entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la Defensa Nacional. Hoy los invitamos a conocer la historia del doctor Daniel Martignoni. Él es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y entre los años 2006 y 2017 ha visitado más de 35 veces al continente antártico. Ha trabajado en sus investigaciones de geología, pero también ha trabajado en turismo antártico. Soy Daniel Roberto Martignoni. Nací en la ciudad de Buenos Aires el 31 de enero de 1965 y actualmente resido en Ushuaia desde 1993. Soy geólogo y esta es la historia que yo voy a contarles de Antártida. Contame, Dani, ¿cómo fue ese momento en el que te surge la posibilidad de viajar a Antártida? Bueno, curiosamente fue una situación muy particular porque me lo habían ofrecido para ir en el verano de enero del 87 y por razones de organización mía, porque tenía cosas organizadas para ese verano, desistí. Decliné, lamentablemente no podía, y cosas que a veces parece que no pueden pasar de nuevo, el tren no pasa dos veces. Pasó y me sostuvieron la invitación para el año 88 y así fue que en enero y febrero del 88 fui por primera vez y eso fue algo, la verdad que fue algo excelente. Ya me mordí la lengua por no poder haber ido en el 87 y dije, bueno, quién sabe si podré hacer una vez en un próximo año y al poder hacer eso, la descripción que yo puedo hacer es la más sencilla, que es la de la realidad. Ese viaje fue en un Hércules desde Palomar, escala en Río Gallegos, hasta Marambio, que es de donde nosotros los grupos de geología nos desplegábamos en helicóptero en distintos lugares de la isla propiamente dicha de Marambio, de Cerro Nevado, que está ahí nomás al sur, y de la isla James Ross, que es una isla más grande que está un poquito más al oeste, que está todo sobre el este de la península antártica y en el mar de Weddell. Todo ese despliegue se hace, bueno, como una coordinación de varios grupos y demás, o sea, lleva varios días. En mi caso salí de Palomar, no sé, a las 6, 7 de la mañana en el Hércules y a las 6, 7 de la mañana del día siguiente ya estábamos en el terreno. Fue una cosa casi inexplicable porque llegar a Antártida casi nos dejó sin aliento y yo no dormí en todas esas 24 horas porque llegamos, preparamos las cosas, es de día, o sea, no hay noche, y nos permitió hacer todo eso, desde armar nuestro equipo, lo que en Marambio nos entregan como parte del equipo de campamento y demás, y por ejemplo el equipo meteorológico, que íbamos a armar una pequeña estación meteorológica en el sitio donde íbamos a parar y demás. Todo eso se hizo y se calibró esa noche y a la mañana, a las 6 de la mañana, los helicópteros nos estaban llevando a Punta Ula. Fue mi primer lugar en la isla James Ross donde estuvimos basados y la verdad que fue... es medio indescriptible, y una de las razones que demuestra que ir a Antártida es algo especial es que si me lo proponen mañana voy de nuevo, o sea, uno sigue yendo, si uno si le gusta a uno eso, es como que no puede dejar de ir, y la verdad que casi 35 años de ir a Antártida es un montón. Es algo muy muy interesante y sostenidamente, la verdad que fue un privilegio además. Claro. ¿Y tuviste que hacer tenías alguna preparación específica para ir a Antártida? Digamos, ¿algún requerimiento, algún tipo de estudio médico o algo? Bueno, sí, la parte médica o psicofísica, si queremos llamarlo de alguna manera, es como un preocupacional todas las veces que uno va a la Antártida, sea por un mes o sea los invernantes. Probablemente en el caso de ellos son otros requisitos más, pero en el caso de nosotros que íbamos por una campaña de verano, que, o sea, hay que aclarar, los geólogos no vamos en invierno ni cuando la noche es larga, porque nuestro objetivo es ir a ver rocas en el momento en que más desprovistas de nieve y hielo están y bueno, y con la posibilidad operativa de estar en el terreno, con lo cual, porque estamos en carpa, o sea, no es que vamos a una base ni nada, sino que nos despliegan y armamos campamento y estamos los 2 meses en carpa en ese lugar, solos, digamos, solo con la visita eventual de un helicóptero para el despliegue y el repliegue. Los requisitos fueron los médicos estándar, con un poquito más de perfil alto sobre los análisis que a uno le hacen. Cada vez eso se fue haciendo con los años un poco más riguroso y más eficiente por cuestiones de tecnología disponible. Y por otro lado, bueno, en años anteriores no me tocó a mí, hasta se hacía un entrenamiento en Cabiahue para vida en hielo, nieve y demás,
que bueno, que con el tiempo en algunos casos se terminó supliendo con la primera campaña junto con gente experimentada. O sea, uno no va por primera vez solo con todos primerizos, sino que siempre hay gente con experiencia que a uno lo va formando. Y uno termina siendo formador del resto después de tantos años. Claro. Contame un poco cómo o qué recuerdos tenés de ese primer viaje, bueno, como contabas recién un poquito, en el Hércules, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las emociones que te invadieron en ese momento, cosas que te llamaron la atención? Bueno, querer ver el lugar es una de las cosas. Uno sobrevuela el mar. Bueno, tampoco a esa edad yo tenía, digamos, muy pocas experiencias de viajes, más allá de reconozco que gracias a mi familia conocí todo el país. O sea, había llegado a Ushuaia con 8 años, conocía, digamos, extensamente el país continental insular cercano, por decir así, que es ahora mi lugar de residencia, pero cruzar, digamos, a otro lado y demás, y en ese tipo de condiciones, o sea, con un Hércules y demás, no lo había hecho. Fue ya de por sí, es una experiencia muy, muy particular. Y después querer ver el lugar, si realmente, si bien uno por su formación y por su conocimiento sabe a dónde va, querer ver el lugar es como comprobar la evidencia de lo que uno estimaba que era así, y la verdad que tuvimos una muy buena condición climática. De hecho, poder haber llegado en menos de 24 horas al terreno nos dio una ventana de clima ideal como para apreciar todo eso, ¿no? Así que fue el hecho de no haber dormido 24 horas, creo que marca la excitación de lo que uno pudo aprovechar, que en una campaña siguiente me resultó muy parecido, porque después de armar campamento, en el año 89, o sea, un año después, hemos terminado de armar el campamento y salimos a recorrer, como había luz todavía y eran muchas horas de haber estado trabajando, armando todo, con esa adrenalina uno sale a recorrer el lugar donde iba a ir a trabajar. En ese caso iba a ser mi lugar de tesis, con lo cual había un adicional de interés y curiosidad sana para saber qué iba a hacer. Así que es eso, es como que la adrenalina está alta y después uno no es que se acostumbra, pero digamos uno se va haciendo al hábito de ir a esos lugares, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de instalación y de inicio de las tareas? Digamos, hace un rato contabas, ¿no?, un poco esto de que tu trabajo está afuera, pero bueno, tuviste también posibilidades de estar en las bases o de incorporarte un poco a la dinámica de lo que es la vida de las bases con el resto de las dotaciones. Sí, eso lo hice, pero lo hice en una proporción mínima. Básicamente en mi tipo de trabajo se dio en situación de tránsito. Alguna vez por clima y demás, o por retirarnos tempranamente del terreno y no tener la posibilidad de volver inmediatamente, hemos convivido con la gente de la base, particularmente Marambio, que era nuestra base operativa logística para el sector, y no tengo, más allá de la relación de contacto con la gente de la base y de haber participado mínimamente de las actividades, no tengo una visión de haber vivido en la base y trabajado con gente de la base. Esa es mi experiencia, es de paso, y después sí lo que tuve es con las visitas que hicimos con el buque Ushuaia, la posibilidad de ver otras bases, de estar en otras bases y de tener una perspectiva de cómo se estaba y se trabaja, y bueno, sobre la base de la experiencia propia, con el tiempo también ya sabía a qué iba a averiguar cosas particulares, entender cómo funcionaban las propias de Argentina y cómo funcionaban algunas bases de otros países, ¿no? Bien, ¿y cómo era esa rutina diaria durante, bueno, ese momento de campamento, de expedición, de investigación? Una cosa crítica es el armado adecuado del campamento, porque uno no puede dejar cosas libradas al azar, ¿no? O sea, hay que armar el campamento y hacerlo seguro, porque puede haber mal clima, puede haber viento, puede haber nevadas persistentes, blizzard, llegar a no tener visión de acá al árbol que tengo enfrente mío que no se ve en la cámara, o a tu distancia, que nuestra distancia podría ser mínima la visibilidad en un blizzard, con lo cual tiene que estar todo muy bien asegurado contra viento, y para que podamos subsistir tenemos equipo. Desde los primeros años teníamos equipo de radio para comunicación en una ronda diaria que se daba novedad de que estaba todo bien, o en caso de necesidad se usaba para llamar en emergencia, cosa que por suerte no hizo falta, y en los tiempos más recientes se usa telefonía satelital, ¿no?, en parte también.
O sea, ahí el tema de seguridad era clave. Después, bueno, la organización propia del campamento también hacía que uno tuviera más o menos las cosas dispuestas y disponibles, y ocasionalmente hasta en función de las recorridas y las distancias de los a los lugares de trabajo desde la base que hacíamos campamento, teníamos también la oportunidad de hacer algún pequeño campamento volante, o sea, un campamento transitorio, que bueno, íbamos con carpas livianas en mochilas, y también ahí le hemos pasado bien algunas veces, y otras nos agarró el mal tiempo estando ahí, con lo cual, nada, hasta se destruyeron las carpas, por decir así, tuvimos que volver a la base. Situaciones que son gajes del oficio, ¿no? Por suerte sin consecuencias, y eso es bueno, a lo que uno tiene que estar preparado, no someterse, no exponerse, ir en pares, siempre trabajando de a pares. Los helicópteros vuelan de a dos, los botes navegan de a pares, los que salen al campo no salen nunca solos. Ese tipo de cosas son fundamentales, ¿no? Claro. Y contame un poco, bueno, el panorama que planteás es como de mucha soledad, ¿no? Y ¿cómo manejabas esa relación con tus familiares? Bueno, durante 35 años tu contexto, digamos, familiar seguramente fue variando, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Bueno, en el caso personal, la profesión me fue preparando a vivir en condiciones de aislamiento parcial o temporal. Después de mi experiencia antártica y al cabo de cierto tiempo, con el nivel de comunicación y de logística que tenemos allá, decía que estar en el medio de La Rioja o de Patagonia es hasta más alejado o distante que estar en esa época, ¿no? Hace 30 años. Hoy por ahí hay algunos medios más de comunicación más dinámicos. Era bastante más seguro estar en Antártida, porque además estaba todo dispuesto para que si alguien no salía a esa ronda de radio la segunda vez, quizás hasta el helicóptero se acercaba a ver qué pasaba. Quizás era simplemente un problema técnico de la radio, pero ante la duda venían. Así que eso estaba bastante bien cubierto, y lo que era la relación con la familia, bueno, había un sistema muy simpático de comunicación vía radio, con un phone patch a través de la sede de la radio del Instituto Antártico en Buenos Aires, con las casas de las familias en un horario pautado. Entonces teníamos un día o dos semanales de comunicación en una franja horaria, en la cual la familia sabía que podíamos llamar o nos podían llamar, y bueno, y el radio operador establecía la vinculación para que pudiéramos contar que estábamos bien y demás, porque evidentemente eso era una novela, lo escuchaba toda la gente que estuviera atenta en ese horario a la radio, ¿no? Con lo cual, bueno, era suficiente como para estar en contacto. Fue una cosa a la que nos habituamos, y funcionó tanto con mis padres al principio, en la época en que yo era solo hijo, y después cuando fui esposo y padre también hacíamos esas comunicaciones. Bien, supongo que, bueno, con esta experiencia que tenés, no solamente como geólogo acampando, sino también tu experiencia en turismo, habrás recorrido muchos lugares. ¿Te acordás cuántos lugares conocés, digamos, de la Antártida? Son muchísimos, aunque si uno mira la Antártida es tan grande que son muy pocos. Es una cosa que con el tiempo también fui tomando perspectiva y viendo. En geología trabajé en un área relativamente restringida, pero muy importante, porque geológicamente es muy interesante, y tuve la fortuna de en esas 11 temporadas haber recorrido un altísimo número de las localidades del Cretácico Superior que se pueden visitar en esa zona. Circunstancias de mi carrera, ¿no? Otra gente ha ido recurrentemente a trabajar en el mismo lugar, que además son tan ricos que permiten seguir descubriendo y estudiando cosas, aunque se vaya a zonas muy específicas. A mí me tocó recorrer buena parte de la costa de la isla de James Ross, o sea, estando en campamentos en distintos lugares. Estuve en Marambio trabajando mucho tiempo, y en Cerro Nevado también, tanto en el extremo donde está el refugio de Otto Nordenskjöld, donde estuvo Sobral invernando, como unos nunataks que hay en el interior de la calota de hielo de Cerro Nevado. Y con el Ushuaia es como que se me completó la escena, ¿no? Cuando hacíamos los recorridos con el buque, ya no íbamos a ese lugar al este de la península, porque la navegación en hielo es bastante más compleja en el Weddell que en el otro lado, en el lado occidental de la península, y el barco, por características de las expediciones, siempre fue hacia esa zona. Y bueno, conocí, hasta pasar el Círculo Polar, un montón de localidades en el otro lado de la península, que es sumamente interesante, y también por tantos viajes fue muy rico mi posibilidad de conocer los lugares. ¿Tuviste posibilidad de trabajar o tener contacto con miembros de bases de otros países?
Hemos trabajado con investigadores de otros países que han venido invitados al Instituto Antártico con nosotros. Hemos colaborado en algunos casos formalmente o circunstancialmente con checos, estadounidenses, suecos que estaban trabajando con los británicos y siendo profesores de universidades alemanas, cosas por el estilo. O sea, hay una mezcolanza importante de gente porque la comunidad antártica es bastante uniforme en el sentido de que todos más o menos trabajamos por el mismo objetivo, más allá de que en algún punto cada país tiene su programa nacional de investigación. A la hora de concretar esos logros lo tiene que compartir y lo comparten de hecho en el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, con lo cual ahí se junta un poco todo ese trabajo y es una situación bastante especial para el mundo lo que pasa en la Antártida, ¿no? Porque hay una comunidad enfocada en algo superior y no atrás de otros problemitas que a veces se generan en el resto del mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo describirías, si tuvieses que ponerle por ahí una palabra, cómo describirías esa convivencia entre naciones en el territorio antártico? Y la describo como algo que la gente, las personas de bien, es lo que deberían hacer siempre. Básicamente es eso. Y en particular lo que se percibe es eso, más allá de pequeñas intenciones, escarceos y cuestiones que los países naturalmente hacen, porque digamos, si bien hay un trabajo en comunidad, pensemos que el Tratado Antártico congeló derechos o pretensiones de distintos países que fueron los signatarios originales, que una vez que el tratado se modifique, se rediscuta o lo que ocurriere, pueden entrar de nuevo a estar en juego, y geoestratégicamente toda la zona polar austral es un área de interés a nivel mundial, ¿no? O sea que eso no hay que perderlo de vista. Y los actores, en función de su peso político internacional, van cambiando, pero los países signatarios originales y los que se fueron sumando se fueron manteniendo dentro de ese mismo espíritu que fue lo que se firmó en el tratado, y eso es muy positivo. En esos 35 años seguramente tendrás un montón de anécdotas contundentes, ¿no? De las que te sentiste por ahí protagonista de un hecho histórico. ¿Querés contarnos o compartir alguna? Y a ver, anécdotas interesantes. Bueno, hay una que científicamente significativa. Nosotros en el año 93, no mucho después de haber ido por primera vez, unos pocos años después de haber ido por primera vez, trabajando en la isla Vega, que es una isla al norte de la isla James Ross, cerca de la isla Marambio, habiendo ido por segunda vez a un lugar donde habíamos hecho unas descripciones de las rocas de ese lugar y ordenado un poco lo que se conocía de la estratigrafía del Cretácico superior, encontramos restos fósiles, huesos, que particularmente nos llamaron la atención porque eran huecos, y enseguida presumimos que podían ser aves o eventualmente algún dinosaurio ornitisquio, que son los dinosaurios que tienen los huesos huecos, digamos. Y resultó ser que sí, eran efectivamente restos de aves, y eso, digamos, tuvo un cierto impacto al principio. Y para dar una idea de cuánto tarda a veces uno en estudiar estas cosas, eso se encontró en el 93, casi en el 2006, o sea, 23 años después, 2016, perdón, 23 años después, se terminó de presentar un trabajo en el cual me tocó participar por haber sido el autor del hallazgo y contextualizar el material con otros investigadores. Se pudo detectar que en el Cretácico una de estas aves tenía preservado lo que es el aparato fonador, o sea, el aparato para el canto, lo que sentimos acá de los pajaritos que están cantando alrededor nuestro. Se sabe que las aves cantaban, se sabe que emitían sonidos por cajas de resonancia en el cráneo y demás. Yo no soy experto en paleontología, pero la siringe, o sea, lo que sería el aparato fonador, se pudo estudiar y reconocer por primera vez en una de estas aves encontradas en el Cretácico, y es la primera que se reconoce con estas características en el Mesozoico. O sea, estamos hablando del más antiguo hallazgo y el único reconocido y demostrado que es así. Bueno, eso no fue un mérito exclusivamente nuestro, que fuimos los autores del hallazgo, sino de una concatenación de investigaciones que se fueron dando, y finalmente una investigadora estadounidense pudo hacer las radiografías seriadas para representar ese material. Eso sería una anécdota particular, y esa ave tiene, bueno, como digo, ¿no? Hoy hace más de 25 años que se encontró, y llevó muchísimo tiempo llegar al estudio en particular de eso.
Por eso hablo de que la riqueza de un estudio no es simplemente estudiar el lugar y describirlo, sino que es como una caja de Pandora y como que se van abriendo pequeños compartimentos. Hay un montón de información que sobre la base de la evolución del conocimiento o de pequeños hallazgos adicionales sobre lo que uno tiene van surgiendo. Otra anécdota es en ese mismo lugar encontramos restos de huesos mucho más grandes, asumimos enseguida que se trataba de un reptil nadador marino, estos plesiosaurios, mosasaurios, que eran como grandes ballenas parecidos a los dinosaurios, pero con aletas, no eran dinosaurios, y nadadores de cuello largo. También encontramos uno de estos, cuando lo descubrimos no lo podíamos recuperar, lo fotografiamos, lo volvimos a cubrir, proteger, informamos a los paleontólogos del Museo de la Plata que estaba eso ahí, que ellos son especialistas en ese tipo de material y lo han ido a buscar en campañas sucesivas. Tuvieron que, para destaparlo, llevar más de una temporada porque el suelo en Antártida está permanentemente congelado por debajo de una superficie mínima y eso llevaba a que prácticamente estuviese endurecido como concreto. Tuvieron que montar carpas arriba de eso, dejar que se descongele, recuperar lo que podían y volver otros años. Y recién, hace pocos años, ahora menos de 5 o 10 años, un investigador tomó el desafío de clasificar ese material, porque si no está el cráneo y ciertas piezas particulares, es muy poco diagnóstico saber que son huesos de un plesiosaurio, pero no hay caracterización posible a priori. Y tomó el desafío, lo estudió y pudo caracterizar una nueva especie. O sea, son esas cosas que a veces hasta de los cajones que junto a Meguino se siguen encontrando cosas. Bueno, en este caso algunos de los hallazgos nuestros llegaron a puerto de esa manera, otros todavía están guardados y identificados preliminarmente. Eso en paleontología. Y en geología hay un análisis muy detallado de la estratigrafía de la zona que casi que es una clave y un modelo para entender sistemas en otros lados, ¿no? Pero sería muy técnico explicarlo acá. Bien. Y con respecto a estos hallazgos que vos decías, bueno, obviamente son terrenos compartidos, algunos, ¿no? Zonas de las que también a veces hay tensiones con respecto a los reclamos de soberanía. ¿Eso se sentía en el trabajo científico? No, en realidad ahí, digamos, dicho en criollo, es primerear. O sea, hacer el estudio y llegar primero, publicarlo antes, es parte del oficio, digamos, es lo que pasaría en cualquier lado, y en ese lugar donde por un efecto de internacionalización del lugar, cualquiera puede ir al mismo lugar, bueno, hay que estar atento a si uno va a hacer un hallazgo, si uno descubre una idea particular, terminar de resolverla para poder ser el autor genuino del hallazgo, si no, puede venir otro con legalidad y justicia y anticipársele. Cuando dejamos los huesos enterrados, por supuesto que pusimos un cartelito con una leyenda en castellano y en inglés que ese material había sido encontrado y que estaba pendiente de recuperación. Nadie lo vio, nadie lo tocó y está todo bien. Pero bueno, en épocas más conflictivas, digamos en la posguerra o en la época en que todavía el tratado no se había firmado y había cierta enemistad, o que yo eso leído de la historia, bueno, sí, se dejaban como testimonios de propiedad del lugar y después venía el otro y los sacaba y los ponía, sin hablar de quién, ya sabemos de quiénes estamos hablando. Pero bueno, esas cosas no han ocurrido desde que existe el tratado, más allá de alguna esgrima verbal en alguna presentación o alguna cosa así, pero nada que lleve a conflictos, por decir así. Después ya está la cuestión de las personas, no a nivel país, me parece. Bien, bueno, si tuvieses que resumir un poco qué es lo que significa para vos o qué han significado para vos todas estas experiencias en tu vida, ¿qué podrías contarnos, qué podrías decirnos? Bueno, me marcó, a mí, digamos, desde muy joven me interesó el sur de la Argentina y en particular ir a Antártida fue como un salto, digamos. Yo hice el servicio militar obligatorio todavía en los 80, fui del periodo del primer gobierno constitucional después de la dictadura y fui granadero, o sea, fui escolta presidencial de ese primer año. Peregrinamente había pensado quizás postularme para ir a Antártida, no lo hice, lo pensé, o sea que no es que fuera algo que para mí que estuviera fuera del radar,
pero no me imaginaba que a los pocos años iba a estar yendo a Antártida, ¿no? Porque hice el servicio militar, lo hice en mi primer año de carrera, que ingresé a la universidad, hice el servicio militar y después completé mi carrera, continué después del servicio militar. Y se dio así, o sea, una cosa realmente que nada, me marcó en ese momento, y el hecho de podría haber continuado o no, eso también es una cosa que no digo que sea fortuita, pero en la medida que uno tuviera la predisposición y un plan de trabajo concreto, yo presenté mis becas para trabajar en Antártida, lo pude sostener en el tiempo. Y el haberme ido a Ushuaia me podría haber distanciado del todo, y no lo hizo, solo parcialmente, porque el ir a Ushuaia y trabajar desde Tierra del Fuego y con un objetivo en continente, o sea, en la isla o en Patagonia, digamos, me obligaba a trabajar en la misma época estival que hubiese tenido que ir a Antártida. Entonces ahí sí, lo que empecé a tener temporadas antárticas alternadas con temporadas fueguinas o patagónicas. O sea, se separaron los años en los que no iba todos los años, digamos. ¿Cómo fue el proceso de regreso a tu vida? Si bien, no te habías separado del todo, ¿no?, de Antártida durante esos 35 años, pero ¿cómo era ese momento de regreso, no sé, a la universidad, a cursar, a reencontrarte con los tuyos? Bueno, por la época en que cae eso, en realidad era más un acuerdo con el estándar de lo que hace cada uno en el verano. O sea, lo que estoy haciendo ahora, que me estoy tomando vacaciones, por ejemplo, para mí era estar en la Antártida. Eran 2 meses, enero y febrero, de estar en la Antártida. Por supuesto que con la familia era por mi edad y todo, ya era una decisión personal, y después con mi esposa me conoció yendo a Antártida, o sea que estuvimos de novios, ella sabiendo que yo hacía este trabajo, y fue una especie de pacto, porque era mi carrera, ¿no? O sea, como si hubiese sido un marino, navegaría, o como si fuese, no sé, geólogo va al campo, digamos, era la verdad, era la situación esa. Que me fuera a Antártida por tanto tiempo, fue una circunstancia que digamos, uno lo hacía con gusto, a uno le hacía bien, porque ese es otro tema también, ¿no? O sea, si uno va contra su voluntad no está bien. En realidad yo iba con mucho gusto a Antártida y no volvía peor, volvía mejor que si no hubiese ido, con lo cual, lo digo así caseramente, era parte de una dinámica que me resultó natural poder cumplir. Por supuesto que me tenía que poner a veces en el lugar de los otros que me esperaban o que no me tenían ahí para algunas circunstancias o para algunas, cuando nuestros hijos nacieron de chiquitos, algunos veranos no los pasé con ellos, pero no fueron todos. Ya contaba que la alternancia hizo que fuera menos veces a Antártida, ¿no? Y retomando un poco esto de la experiencia en el turismo, ¿cómo surge esa posibilidad y cómo era el contexto de la industria del turismo antártico cuando arrancaste? Esa es una cosa que, viviendo en Ushuaia, lo vivimos desde la ventana de nuestra casa. O sea, vivíamos en un tercer piso y empezamos a ver, mudados allá en el 93, fue el progresivo auge de los cruceros que iban a Antártida. Para nosotros era una cosa que, pasaba en el puerto o pasaba por el puerto, más allá de que yo iba a Antártida a trabajar. De hecho, haber ido a Antártida, a mí, antes de venir a Tierra del Fuego, me abrió una ventana y una posibilidad muy fácilmente, que yo apliqué a un entrenamiento en Canadá antes de venir a Tierra del Fuego, de ir a Tierra del Fuego, y el haber volado en helicóptero, el haber trabajado en condiciones extremas y demás, fue como un salvoconducto para lo que yo iba a hacer en Canadá, que era un entrenamiento en Calgary, en Alberta, en el medio de las montañas y demás. O sea, ahí ya no hubo impedimentos. Después estaba toda la parte académica, los exámenes de inglés y demás, y pude hacer eso gracias a que tenía experiencia de 3-4 temporadas en Antártida, aún siendo alumno y recién recibido en ese momento. Al llegar a Tierra del Fuego, que fue apenas después de eso, de Canadá prácticamente nos fuimos para Tierra del Fuego, empezamos a ver esto de la dinámica de los buques, que se entendía con que la Unión Soviética había colapsado y había un montón de barcos con clasificación polar disponibles que empezaron a ser rentados por empresas que empezaron a ir a Antártida. Eso lo entendí mucho después, pero eran los barcos que veíamos ahí, pequeños rompehielos rusos básicamente, con los que tomábamos contacto desde el CADIC, del centro del CONICET en el que yo trabajo, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, con los investigadores, y después ya era solo turismo. Y con el tiempo, yo estuve en el cóctel de bienvenida del Ushuaia cuando se llevó el barco a Ushuaia por primera vez,
y de ahí tuve mi contacto con el barco sin tener ninguna oferta ni ninguna posibilidad en su momento de participar de esos viajes, pero a los pocos años uno de los dueños de la empresa me contactó y me dijo, ¿por qué no te contactás con la coordinadora y te ofreces como para ir? Y fue muy simple, ¿no? O sea, hablo alemán, hablo inglés, y el barco precisamente usa el sistema bilingüe de castellano e inglés, con lo cual encajaba bien en eso, tenía la formación y la experiencia antártica, y eso me puso en una dinámica alternativa. Los tiempos no eran los mejores en los años que yo empecé, 2006 y demás. Fue como dejé de tener vacaciones para ir en el barco. Y el CONICET, también tengo que reconocerlo, tenía un sistema de asesorías que me permitía, como parte de mi trabajo, hacer por un tiempo parcial de mi dedicación ese tipo de asesoramientos a la empresa, que en este caso era participar como conferencista a bordo, y llegué a ser asistente del líder de expedición, ¿no? ¿Y estuviste cuántos años? ¿Del 2006? ¿Y cuándo fue tu último viaje? El último fue en marzo del 17. Y no hice otro porque en julio del 17 me habían ofrecido ser ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, y eso me comprometió con dedicación exclusiva a ese trabajo, y estuve en eso por 2 años hasta fines del 19, y después vino la pandemia, así que acá estamos. En realidad no digo que no voy a ir más, ni se dieron oportunidades para ir de nuevo. Sin embargo, bueno, creo que hay generaciones que tienen que cubrir los lugares que uno va dejando atrás, ¿no? O sea, no es que uno tiene que seguir en lo mismo todo el tiempo. Por eso lo de las fundaciones, sin haberlo pensado en esos términos, es parte de una dinámica en la que queremos además transmitirle lo que están haciendo ustedes desde acá, transmitirle a la gente que aún sin ir a Antártida se puede hacer mucho por Antártida, y conocerla es parte de un deber como país, como en el continente, porque Latinoamérica, América del Sur es el continente más cercano a la Antártida, y bueno, y como provinciano de Tierra del Fuego, ahora que soy por adopción, Tierra del Fuego y Antártida tienen que ser parte de un mismo abecedario, digamos, no puede ser otro lugar. Lo mismo pasa con el Atlántico Sur para nosotros, ¿no? O sea, es toda una misma cosa. Bien, así que estuviste casi 11 años viajando. ¿Qué cambios notaste en el turismo, en el perfil de visitante a la Antártida? Hay uno que se sostiene. La gente que va a Antártida tiene el porcentaje alto de interés por conocer el lugar y por conocerlo de la buena manera, por decir así. Eso, yo diría que hay un percentil muy alto de gente que va por eso. Hubo épocas de crisis con el crack de 2008 o algo así, en el cual, bueno, sí, los viajes iban más vacíos, y había pasajeros que no se hubiesen subido en otra oportunidad, que se subían en esas circunstancias. Esos son como free riders o circunstanciales, que también sumaron algo, porque hay gente que gente que llegaba en bicicleta al puerto, de hacer un ride de bicicleta por América del Sur, y de golpe veía que se podía subir a un barco y se subía. Digamos, sumó una particularidad de gente muy chiquita, que era atípica, digamos. Pero yo creo que hay una uniformidad bastante grande de gente. Bueno, para nosotros esencialmente extranjeros, son muy pocos los argentinos que participan, pero eso también es una cuestión estadística, somos pocos. Y el nivel de gente que puede ir es gente con una posibilidad de desembolsar un dinero importante por una vez muy particular. Sin embargo, el costo para mí, analizado, desglosado, es casi tan caro como ir de vacaciones a un lugar con todo incluido. O sea, no hay mucha diferencia, y estamos navegando Antártida, viajando con hotel las 24 horas y todas esas cosas, ¿no? Muchas excursiones en el día y demás. Y con respecto a los años recientes, sí hay como un cambio en la población. O sea, está habiendo mucha más gente que viene de Oriente, mucha gente de China en los últimos 15 años, 10 años diría yo, pues lo he visto muy gradualmente, y nosotros lo vivimos en los 10 años que me tocó estar a mí. Pero también eso tiene que ver, me imagino yo, con quién compra y vende los pasajes dentro de los paquetes de las empresas. Mi experiencia es con una sola empresa. Habría que ver el conjunto, pero si uno mira las estadísticas, sí, Estados Unidos siempre fue el que mayor cantidad de pasajeros aportó, y China ahora se le acercó rápidamente, ¿no? Para
dar una idea de qué gente nos visita en Tierra del Fuego repentinamente, que antes no venía, por ejemplo. Bien, muy interesante todo esto de poder analizar, ¿no? Porque todos pasan por ahí. Cómo ha cambiado. Aunque no vayamos, esa es la gente que vemos ahí. No solo los que están en el barco, sino los que estamos en Ushuaia. Claro. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista súper interesante, ¿qué es lo que extrañas de tus días en la Antártida? A ver, yo trato de ver las cosas de dos formas. Yo soy de los que no se arrepienten de lo que han hecho y no anda añorando lo que no puede hacer. O sea, en realidad me encantaría volver. Ahora sé que con la edad y demás uno va teniendo limitaciones, con lo cual estar en Antártida no es una cosa desesperante para mí ahora. Lo haría, como decía, me convocan mañana, todavía lo puedo hacer, lo haría sin chistar casi. Pero hay otras cosas que también voy haciendo, o sea que creo que lo que hago de Antártida me gusta más ir cambiando de asiento y hacerlo desde acá, por ejemplo, desde estos lugares o desde Tierra del Fuego, que lo hacemos. De hecho, con la fundación lo que hicimos es cafés antárticos que ya se venían haciendo, pero ayudamos a difundir en charlas, a aprovechar los visitantes. Ha estado el secretario de la Secretaría del Tratado justo de paso por Ushuaia y lo que hicimos es organizar justamente una reunión para que él contara qué se hace en el contexto de la Secretaría del Tratado, que tiene sede en Buenos Aires. Hemos colaborado con la reunión del Comité Permanente de Ciencias Sociales y Humanidades, del SCAR, del Comité Científico de Ciencias Antárticas. En el año 2019 se organizó en Ushuaia y la Fundación participó y ayudó. Ahora tenemos un libro que no está anunciado ni presentado aún, pero que empezó con un trabajo con la provincia, siendo yo ministro, después quedó inconcluso, se trabajó con la Fundación Vida Silvestre y se trató de redondear, y ahora estamos volviendo a ver que la gestión actual de gobierno lo adopte. Es una cosa que le llega de arriba, si se quiere, porque lo estamos haciendo honorariamente, o sea, sin que haya algún aporte. Si ese libro sirve para dar contexto a los docentes en Tierra del Fuego y quizás al resto de qué significa Antártida, eso es un poco el objetivo, es que no solo sea material didáctico, sino material de información general, como para lo mínimo que hay que saber. Mi ejemplo siempre es, si voy a sacar una licencia de taxista, lo primero que me piden es que conozca las calles. Bueno, si vivo en Tierra del Fuego y soy docente, tengo que conocer la provincia. Bueno, para ponerlo en esos términos, Antártida es parte de la provincia. Bien, y la última pregunta ya. ¿Qué significa Antártida en tu vida? Y es un norte, aunque es un sur. ¿Por qué? Porque yo siempre busqué alguna forma de definir lo que nos importa a nosotros. Y todo empieza con A. Argentina, América, Antártida, Atlántico. Son muchas cosas, ¿no? que están vinculadas a la A, y son 4 para no sean 3, porque tienen mala fama las 3A. Y la realidad es que ahí yo creo que la mirada marina, la mirada antártica y la mirada, sin perder la mirada continental que tenemos nosotros como continente, es el menos poblado fuera de Antártida. América del Sur es el menos densamente poblado del mundo, por más que haya ciudades muy populosas. Eso es un tema que nos pone en una situación de privilegio, pero de responsabilidad enorme. Bueno, eso es ayudar a que eso se entienda. Eso significa Antártida para mí, querer contarlo, básicamente. Bien. Bueno, Daniel, contanos un poco la historia que hay detrás de esta imagen que elegiste. Bueno, es una cosa muy curiosa, porque cuando el Instituto Antártico cumplió 50 años, hubo una estampilla conmemorativa. Eso fue en el año 2001, se creó en el 51. Y un día en un pasillo del CADIC viene un investigador y me dice: te vi en una estampilla. La realidad es que había hecho el Correo Argentino una emisión extraordinaria de estas que hacen conmemorativas del aniversario del instituto, en el cual en un bloquecito aparecían 2 sellos de 75 centavos, y en uno de ellos estoy yo en una foto organizando los huesos de una aleta de plesiosaurio de estas, como el que comentaba sobre los hallazgos en la Isla Vega. Y bueno, esa foto me la tomó un participante del equipo y se ve que la puso a disposición en un banco de imágenes, y así quedó mi foto en una estampilla del año 2001, que yo me enteré al poquito tiempo. Tan es así que el Correo de Ushuaia me dio una con el sello del día de emisión y demás, que fue por abril de 2001.
Así que como coleccionista amateur de estampillas y demás, tengo mis estampillas ahí, y como una anécdota respecto de eso, que no sé si estarías vos, porque yendo con el Ushuaia una vez a la base Esperanza, fuimos con un contingente de pasajeros de distintos países, y yo les había hablado de la estampilla, y bajamos en la base, y como la gente, como costumbre, tiene mandar postales desde las bases, yo me fijé a ver si estaba la estampilla donde estaba yo, y les dije, y vendieron un toco así de estampillas de la que me tenía a mí en la imagen, y bueno, eso ocurrió años después de la emisión de esa estampilla, como 5, 6, 8 años después tal vez, por 2008, 2007, no me acuerdo, y bueno, y así fue que da la anécdota de que se les agotaron las estampillas donde yo estaba. Sí, eso digamos es una cosa fortuita, la foto es del año 89, mi segunda temporada en Antártida, y bueno, y fue emitida muchos años después, ¿no? Bien. Una foto de archivo. Claro, no tanta gente tiene su no me propia pidieron permiso. Bueno, los extranjeros se sorprendían, porque dice, tenés que estar muerto para estar en una estampilla. En Estados Unidos no te ponen en una estampilla si estás vivo. Claro. Bueno, digo, a mí no me pidieron permiso y no me quejé. Bueno, Daniel, te dejamos estos minutitos, bueno, para que cierres, y obviamente te agradecemos muchísimo tu participación inaugurando este ciclo. Bueno, es un placer, la verdad que, digamos, uno no está viejo, pero hizo varias cosas, y está bueno poder compartirlo, contarlo. Esta es una forma, digamos, descontracturada de transmitir un poco esto. Uno también hace sus charlas y demás, que son un poquito más formales, aunque yo trato de ser bastante llano en lo que cuento. Y el primer agradecimiento es a vos que me llamaste, y aprovechando que estaba acá se dio la circunstancia para venir. Por supuesto que disponible para cualquier otra oportunidad o para colaborar entre la fundación y el proyecto. De hecho, con la UNDEF en algún momento también me han hecho otra entrevista con gente de la Universidad de Rosario. Yo en eso si tengo tiempo y lo puedo hacer, estoy predispuesto. Y mi agradecimiento en esto siempre empieza por los que me bancaron para ir, ¿no? O sea, toda la familia, desde mis padres al principio hasta mi familia después. Es fundamental que eso funcione, porque si no, ir a Antártida no es tan fácil, ¿no? Eso, ni como investigador ni como miembro de un crucero de expedición. De hecho, yo he hecho 2 temporadas casi completas a bordo, bueno, vos sabés de eso, y es un trabajo muy intenso, sin recaladas, con tiempo más que para dar un beso y volver a subir prácticamente. Yo que vivía en Ushuaia, y bueno, y después la oportunidad genuina y única que tuve de mis profesores, con los cuales al principio pude ir a Antártida, y con el tiempo pude ir congeniando un plan de trabajo allá, y por supuesto la empresa que también me invitó en su momento. Todas esas circunstancias no surgen por mérito propio, sino que hay una conjunción de situaciones que permiten que eso ocurra, y en eso estoy siempre agradecido, ¿no? Muchísimo. Tiene que ver muchísimo con eso, con que todos hayan estado bien predispuestos. Uno también, pero los demás. Suma, sí, claro. Y bueno, es la forma de hacer las cosas. Si uno lo hace pisando cabezas, no sirve. Hay que hacerlo juntos, codo a codo, digamos. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mar del Plata, que nos ha permitido recibir a Daniel en esta hermosa locación del Centro Cultural Villa Victoria Ocampo. Les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado en este capítulo. Recuerden seguirnos en redes. Nos vemos el próximo episodio de Diálogos Antárticos.